Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de escuela bíblica. Que el Señor les bendiga junto a su familia, ¿cierto? Allí en sus casitas. ¿Y están preparados para esta nueva clase? ¿Sí? ¿Comenzamos? Ok, vamos a comenzar entonces repasando un poco. Hace algunas clases comenzamos a ver algunos atributos de Dios. Atributos que son exclusivos, cualidades exclusivas de Dios. Nadie más las tiene, solo Dios, solo Él. Primero vimos que Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido y siempre va a existir. Después aprendimos que Dios es omnipresente. Y eso significa que Él está en todas partes y al mismo tiempo. También aprendimos que Dios es omnisciente, que significa que, muy bien, significa que Él sabe todo, que todo lo conoce. Él sabe hasta tus pensamientos, sabe lo que vas a decir antes de que tú lo digas. ¿Sí? También aprendimos que Dios es omnipotente y eso significa que tiene todo el poder, solo Él. Y hoy vamos a hablar de un nuevo atributo de Dios. Vamos a aprender acerca de Dios y este atributo. Dios es, como dice ahí, soberano. A ver, repitan conmigo. Dios es soberano. Sí, ahí está simbolizado con una corona de rey, ¿cierto? Dios es soberano. Pero vamos a ver un poco en qué consiste esto. Un soberano, ¿cierto? Es alguien que tiene toda la autoridad sobre otras personas o sobre las cosas, ¿cierto? Alguien que tiene toda la autoridad. Nosotros, por ejemplo, conocemos distintos tipos de autoridades. Nuestro país, Chile, ¿cierto? Tiene un presidente. Y este presidente es el que manda y dirige todo el país. Otro ejemplo de autoridad puede ser los profesores. Cuando ustedes están en clase, ¿cierto? Tienen un profesor o una profesora que es la autoridad allí en la sala de clases. Esta es la persona que los ordena y que dirige la clase y les dice la actividad que tienen que realizar. Así también en nuestras casas también tenemos autoridad. La autoridad en la casa la tiene la mamá y el papá. Ellos son la autoridad en nuestra casa. Ellos son los que nos dicen lo que debemos hacer, si tenemos que ordenar, cuando dejamos desordenado, ¿cierto? A la hora que deben comer y también a la hora que se deben ir a dormir. La mamá y el papá son los que ponen esas reglas porque ellos son la autoridad en la casa. Pero este tipo de autoridad de la que hablamos tiene ciertas limitaciones, porque por ejemplo, el presidente de Chile, nuestro presidente, no puede ir a mandar a otro país, ¿no? Porque es presidente solo aquí en Chile, su autoridad es válida solo aquí, en este país. No puede ir a mandar a otro país. Y la profesora, por ejemplo, o el profesor que les hace clase, no puede ir a mandar a los niños de otra sala o a los niños de otro colegio y decirle las tareas que deben hacer. Tampoco. También lo mismo pasa con nuestros papás. Por ejemplo, nuestros papás no pueden ir a mandar a los hijos de los vecinos a decirle a qué hora se tienen que acostar los niños de los vecinos, porque ellos tienen su propia autoridad, que son sus papás. Entonces, esta autoridad de la que estábamos hablando, que tienen ellos, es una autoridad limitada, porque vale solamente en cierto lugar, con ciertas personas. En cambio, la autoridad que tiene Dios no tiene limitaciones,
Por eso Él es soberano, porque Él manda sobre todas las cosas, no solo sobre nuestra familia o sobre nuestro país. Él manda sobre todo el mundo. Él manda sobre todo el universo. Y eso incluye, obviamente, nuestras vidas también. La tuya, la mía, la de todas las personas. Por eso decimos que Dios es soberano y que tiene todas las cosas bajo su control, porque su autoridad es absoluta. Nadie está por sobre la autoridad de Dios. Es Él, Dios. Dios es el que decide qué es lo que pasa con todas las cosas, con todas las situaciones. Dios tiene todo el derecho, la autoridad y el poder para hacer todo lo que hace, según su voluntad, que siempre es perfecta. Dios todo lo que quiere lo hace. Todos sus propósitos se cumplen siempre. La Biblia habla de nuestro Señor en una carta que escribió el apóstol Pablo a los colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16. Él habla acerca de la soberanía de Dios y por qué nuestro Dios es soberano. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las cosas visibles y las invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Ven, niños? Ahí nos queda claro, Pablo está diciendo. Por eso Dios tiene toda la autoridad, porque Él creó todas las cosas. Todo lo que podemos ver, incluso lo que no podemos ver, todo fue creado por Dios. Y todas las autoridades que nosotros tenemos también están puestas ahí por Dios, porque Dios los puso allí como autoridades. Por eso también debemos respetarlas, porque es Dios quien las pone en esos lugares de privilegio. ¿Ya? Bueno, Dios tiene autoridad sobre todas las cosas y es el dueño de las cosas porque Él es el creador de todo. Eso debemos tenerlo bien claro. Nadie le puede dar órdenes a Dios, nadie lo puede obligar a hacer algo, sino que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que existe, las lluvias, la sequía, la abundancia, la escasez, el alimento, todo lo que hacemos, los trabajos, las clases de los niños, ¿cierto? La familia, todo, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nos pasa, lo tenemos y pasan porque Dios es soberano y Él tiene el control sobre todo. Y sobre todos, Él decide cuándo llueve, cuándo no, Él decide si el trabajo resulta o no. Dios decide todas las cosas. A veces nosotros tenemos planes, pero si esos planes no son la voluntad de Dios, no resultan. Y también, quizá alguno de ustedes se pueda preguntar, bueno, si Dios es soberano y manda sobre todas las cosas, ¿por qué permite que haya personas que sufran? ¿Por qué permite que existan los problemas o las enfermedades como las estamos viviendo hoy? Bueno, eso también tiene una respuesta y a veces, es que a veces para nosotros, es difícil comprender el por qué suceden este tipo de cosas, pero hay algo que siempre debemos recordar y esto es que Dios tiene el control de todas las situaciones. Siempre Dios tiene el control de todo, ¿ya? Y además debemos recordar que Dios es bueno y que siempre desea lo mejor para cada uno de nosotros. La Biblia dice que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo lo que nos pase, ya sea bueno o sea malo, a nosotros, a los que amamos a Dios, nos sirve siempre para bien, ¿ya? Aunque pasen cosas malas, todo eso Dios lo utiliza para hacernos bien a nosotros. Aunque a veces no lo entendamos, pero así es. Es difícil de comprender porque la mente de Dios es mucho más grande que la nuestra, ¿ya? Sus pensamientos son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Por eso nos cuesta comprender ciertas cosas. Pero hay algo que debemos tener claro, que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando vivamos un problema o tenemos una penita, ¿cierto? Y nos pone triste, debemos hacer tres cosas. Recordar tres cosas. Y vamos viendo cuáles son estas tres cosas. ¿Ya? Primero, debemos recordar que Dios es soberano y tiene el control de todo. Dios siempre tiene el control de todo. Lo segundo que debemos recordar, y que aparece ahí en las imágenes, unos niños orando, ¿cierto? Eso debemos hacer, orar. Cuando hay un momento difícil, orar. Cuando todo está bien, orar al Señor, porque así estaremos siempre más cerca de Él. Y lo tercero que debemos hacer es confiar en Él. Sí, aun cuando no comprendamos lo que está pasando, aun cuando a veces les pueda eh, costar entender ciertas cosas que suceden, ¿cierto?, en la vida, siempre deben confiar en Dios, porque Él es bueno, Él los ama, Él te ama a ti y quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para su vida, niños. Así que siempre confíen en Él, aunque a veces las cosas no parezcan tan bien, no se vean tan bonitas, confíen en el Señor. Recuerden estas tres cosas. Él es soberano y tiene siempre todo el control. Orar también, orar para estar más cerca de Él. En los días buenos, en los días malos, siempre orar al Señor. Y confiar en Él porque Él es bueno, porque Él los ama y porque quiere lo mejor para ustedes. ¿Ya? Eso que bien grabadito. Y como versículo para memorizar tenemos este que aparece en el Salmo 135 en el versículo 6 y dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Vieron, niños? Este salmo nos habla de la soberanía de Dios. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, ¿cierto?, en los mares y en todos los abismos. O sea que en lo profundo del mar, Dios es soberano en todas partes. Nada se le escapa, nada se le escapa a Él. Él es la autoridad. Por eso nosotros decimos, y ustedes seguramente han escuchado alguna vez a los papás, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque nadie está por sobre la autoridad de Dios, porque Él es soberano. Dios es soberano. Así que mis niños hermosos, esa ha sido la clase del día de hoy. No se les olvide, ¿cierto?, repasar este nuevo atributo de Dios que aprendimos hoy. Y coméntenlo con la familia, porque al conversarlo también se les va a ir grabando aquí en la mente, ¿cierto? Y en el corazón, principalmente en el corazón. Recuerden siempre que Dios tiene el control de todas las cosas. Recuerden orar siempre al Señor en todo momento, en toda circunstancia y confiar, siempre confiar, porque Él es bueno, porque Él te ama
y siempre quiere lo mejor para ti. Así que les mando un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, ¿ya? Sean obedientes y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima clase. Un besito. Chao.